Ahí está. 6 minutos, Tino. Sí, gracias, president. Supongo que sabrán que no es la primera vez ni la última que hablo sobre las obligaciones de servicio público de Menorca. Para Esquerra Republicana y Més per Menorca, la conectividad de la isla de Menorca es una prioridad política y, como saben, en noviembre de 2003 ya se declaró obligación de servicio público la ruta aérea Mallorca-Menorca. En esta resolución, de hecho, se estableció que las compañías debían asegurar una frecuencia mínima de 4 idas y vueltas diarias en la temporada de invierno, es decir, fuera de la temporada turística, entre Mallorca y Menorca. Así se aseguraba, de hecho, la conectividad de los menorquins, que se ven obligados a desplazarse a Mallorca cada día o cada semana por motivos profesionales, laborales, médicos o formativos. Con la llegada de la pandemia y las consecuentes restricciones de movilidad, la OSP ha dejado de aplicarse. No ha habido un control riguroso para garantizar su aplicación. Durante muchas semanas no han habido los 4 vuelos mínimos y además tampoco se ha garantizado unos horarios razonables. Ni había billetes para llegar a las 8 al trabajo, ni hay billetes a partir de las 4:30 de la tarde. Ante ello, hoy presentamos esta iniciativa para exigir al Gobierno español que en el periodo máximo de un mes se garantice la efectividad de la OSP Mallorca-Menorca, que se establezca también un mecanismo de seguimiento para asegurar su cumplimiento y que, además, se revise la OSP en esta cuestión para aumentar así más frecuencias. Estoy convencida que, de hecho, si se tratara de un viaje que tuviésemos que hacer todos nosotros cada vez que venimos al Congreso, este incumplimiento no hubiera sucedido. Y, por tanto, es necesario y imprescindible que seamos empáticos precisamente con los menorquins que lo viven diariamente. Nosotros no podemos aceptar la enmienda que nos hace el Partido Socialista porque nos parece que no están aceptando que se ha incumplido esta obligación de servicio público. Y, por tanto, en este sentido sí que creemos que podemos llegar a aceptar otras enmiendas presentadas porque nos parecen razonables y, de hecho, seguro que a partir de aquí, a partir de esta iniciativa que hoy presentamos, podemos entrar a hablar sobre la conectividad de Menorca y encontraremos más problemas seguramente asociados a su conectividad, como lo son, por ejemplo, la inexistencia de la OSP Menorca-Barcelona, que ya lo comentamos en su momento, o el aumento de los precios de las compañías. En todo caso, hoy esperamos que aprueben esta iniciativa y que a partir de ahí podamos reabrir el debate sobre la conectividad de la isla de Menorca. Gracias. Muchas gracias. Para presentar la enmienda por el Grupo Parlamentario